Poderoso es el Señor. Buenas noches, amados hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de nuestra página Poder Pentecostal TV. Les saluda el hermano Jacob y hoy nos trae el Señor a la palestra un tema que hace muchos años que quiero tocar, muchos años. Y es con respecto a las danzas. ¿Es bíblico la danza? ¿Podemos danzar el día de hoy? ¿Qué tipo de danza aparece en la Biblia? ¿Alguien en la época de nuestro Señor Jesucristo danzó? Vamos a ver entonces qué tipos de danza habían. Y si en el Nuevo Pacto aparecen danzas o expresiones que nosotros vemos en nuestros cultos. Amén. Todas esas preguntas vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Así que yo no sé si usted ha escuchado un mensaje dedicado al estudio bíblico acerca de las danzas en la Biblia. Yo por lo menos nunca. Así que espero que este mensaje sea de edificación. Y la pregunta más importante, creo yo. ¿Jesús danzó? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Jesús danzó? Otra pregunta con respecto a Jesús y las danzas. ¿Jesús danzará? Hermano, ¿y de dónde va a responder esa pregunta? De la Biblia. Aquí vamos a ver que es lindo conocer el idioma en el que se escribió la palabra del Señor. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Y yo desde que me convertí descubrí este tema y nunca lo había tocado públicamente, pero hoy creo que llegó el momento. Así que vamos a ir a la oración. Me perdona que estoy un poquito cansado, trabajé mucho hoy. Saqué un árbol de raíz. Oiga, pero espero que así como ese árbol está tan arraigado a la tierra, así estemos nosotros arraigados a Cristo y a su palabra. Y que cuando nos traten de cortar, de botar, así como estos vientos que botaron tantos árboles en nuestro país, en nuestras ciudades, que le cueste. Que le cueste al diablo botarlo. Que le cueste a los problemas, a las dificultades botarlos. Que cuando venga una murmuración, no lo bote, no la bote, que esté arraigado. Así que este mensaje es dedicado a los pentecostales, a mis amados hermanos pentecostales. ¿Es bíblica la danza? Pregunta. ¿Jesús danzó? Otra pregunta. ¿Jesús danzará? Otra pregunta. ¿Y el que no danza? ¿Se la perderá? ¡Ay! Todo va a estar respondido hoy en la palabra del Señor. Saludo a mi hermana Silvana Zavala. Buenas noches, bendiciones. Comparte este mensaje. Dios bendiga a mi hermana Maggie Rivera. Muy buenas noches, mi hermano. Dios le bendiga desde mi trabajo escuchando. Amén. Como las raíces de las palmeras. Amén. Y también me ha tocado desarraigar palmeras, oiga. Ya como 3 árboles que he tenido que sacar. Pero gloria a Dios. Hermano Elías mostraba el viento como botó tanto árbol. Sí, son profundas y hay otras que tienen muchas raíces. Así tenemos que estar entonces arraigados al Señor y a su palabra. Vamos a orar entonces, amén, para dar comienzo a este programa. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nos dirigimos ante tu presencia, Señor, donde nos dice David en el Salmo 16, verso 11, ahí hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hoy queremos deleitarnos en esa presencia. Hoy queremos disfrutar, Dios mío, del gozo del Señor, porque claramente lo dijo Nehemías, Señor. Perdón, el sacerdote Edra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, Señor, tú nos guardas, tú nos rodeas
como aquellas fortalezas de los militares para proteger a aquel que está peleando. Así tú nos rodeas, nos guardas, nos defiendes en esta batalla de la fe. Por eso cúbrenos, Dios mío, en esa preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. Como dice Pedro, fuimos llamados para ser rociados por la sangre de Cristo. Hebreos 13 nos dice que esa sangre clama mejor que la sangre de Abel. Apocalipsis 12:11 nos dice que hemos vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 5, aquellos ancianos, aquellos seres vivientes, cantan que con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Señor, queremos alabarte por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio santo, único. Aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos y que es más sublime que los cielos. Creemos por fe que hoy ya está aquí presente. Usacandalaya ría candúa sicaya reacía. Fortalece la fe de tu pueblo. Fortalece la fe de tu iglesia, Señor. Que las raíces, Padre amado, ningún viento, Señor, huracanado, ningún, Dios mío, ninguna tempestad que se levante contra la casa, que se levante contra la familia de Cristo, que se levante contra tu iglesia, que se levante contra nuestros hogares, pueda, Dios mío, desarraigarnos de ti, que el gozo de tu salvación nada lo quite, Dios mío. Por eso ayúdanos a estar aferrados a ti, arraigados a ti, cimentados en ti, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres, Señor, encendidos, con lámpara encendida, con el aceite en nuestras vasijas, Señor, rebosantes, para poder alumbrar en medio de un lugar oscuro a través de tu Espíritu Santo y a través de la obediencia de tu palabra. Todo esto por la ayuda de tu Santo Espíritu. Rogamos tu bendición a los enfermos. Cada petición sea respondida, Señor, en su tiempo, en tu perfección, en el beneficio del cuerpo de Cristo. Porque somos carne y sangre tuya. Somos parte de tu cuerpo. Fuimos comprados a precio de sangre. Recibimos por fe tu bendición, tu sanidad, tu presencia. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, bendice a nuestra hermana Berta, bendice a nuestra pastora Rosita. Por fe, Señor, tenemos ese pago por adelantado que es tu Espíritu Santo, que obra, que trabaja, que corre a ayudarlo, porque sin ti, Señor, nada somos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, gracias te damos. Amén. Y amén. Poderoso es el Señor. Dios bendiga a mi madre también, que nos saluda. Mi Jesucristo le bendiga y le use. Mi hermano muy amado, mis cariños, nuestros pastores y hermanos en sintonía. Dios bendiga a mi madre, que me estuvo ayudando la semana anterior a cortar parte de ese árbol. Ya lo veníamos podando de hace mucho tiempo. Mi madre ahí terminó de cortarlo, cavó un hoyo bien hondo y me tocó cortarle las raíces a ese arbolito. Que no nos corten así algún día, hermano, y seamos echados en el fuego, como decía Juan el Bautista, en ese fuego que nunca se apaga. Que seamos árboles que den buen fruto, amén. No es solo ser árbol y caminar, tener vida, no, hay que dar buen fruto, amén. Dios bendiga también a mi hermana Janska Soto, dice, Dios te bendiga, hermano, y te siga usando en este día, que así sea. Que estemos firmes y ningún viento nos derribe. Cariños a la familia pastoral y hermanos en sintonía. Saludos y cariños a mi hermana y a mis sobrinos, a Paloma y Juan Pablo. Dios bendiga a Analía Valle, mi hermana Analía. Hola, hermano, Dios le bendiga. Gracias por su saludo, mi hermana Analía. Dios también bendiga a nuestra hermana Abu Nena. ¿Sabe qué, hermana? Cámbiese el nombre porque ves que pone Abu Nena, yo me confundo. Y sé que la familia de mi hermana Macarena, lo sé, pero se me borra su nombre de la memoria cuando aparece Abu Nena.
Dios me la bendiga grandemente. Un abrazo bien grande, lo digo con cariño. ¿Ya? Hola, mi hermano Jacob, Dios le bendiga y le use en su palabra, Maranata. Amén. El Señor viene. Pero de verdad que me pasa eso en la mente. Se me borra, mi hermana, de la mente. Gloria al Señor. Ya, vamos a ir a la palabra. Sí, sé que la hermana Irene, si lo digo por reírme un rato, ya. Somos de casa, los hermanos que están escuchando de afuera somos de casa, nos conocemos. Pero de verdad que veo a Bu Nena y digo, ¿quién es? Dios bendiga a mi hermano Sergio Cabezas. Gracias por sus comentarios, gracias por escribir. Vamos a ir a un salmo y de ahí vamos a ir desde el Antiguo al Nuevo Testamento recorriendo la palabra de Dios, alabando, danzando al Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ha danzado nunca, puede que ahora dance en su culto, en su reunión, en su iglesia. Es que, ¿qué van a decir los fariseos, los calvinistas? ¿Qué me importa a mí? Yo agrado al Señor. ¿Qué va a decir ese hermano, ese predicador que critica todo? ¿Qué nos importa? Calla a tus discípulos, le decían a Jesús. Si estos callaren, las piedras clamarían. Salmo 150, salmo muy conocido, Salmo 150, verso 1 en adelante, dice así. Yo leo los títulos de los salmos porque en el texto original venía esta palabra que es aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea Jehová. O alaben a Jehová. Lo primero que comienza a decir este salmo. Verso 1. Alabad a Dios en su santuario, en el templo, en el tabernáculo, en el lugar de reunión. Alabadle en la magnificencia o en la grandeza de su firmamento. Alabadle por sus proezas, por lo que él ha hecho. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. O sea, en otras palabras, le está diciendo, él es sumamente grande. Y sus obras también lo son. Verso 3. Alabadle al son o al sonido de bocina, o cuerno, chofar, trompeta. Alabadle con salterio y arpas, que son instrumentos de cuerdas, ambos, salterio y arpa. Hago un paréntesis, algunas traducciones van a decirle, o algunos diccionarios bíblicos, que salterio es el libro de salmos o es un conjunto de libros de alabanzas. Pero en sí, salterio en este salmo es un instrumento de cuerdas parecido al arpa. ¿Está entendiendo? Amén. Salterio y arpas, instrumento de cuerda. Verso 4. Alabadle con pandero y danza. Pandero, instrumento de cuero, de percusión, que se golpeaba, siempre lo digo, diferente al pandero que existe hoy en día en Chile, que tiene chapitas que le llaman aquí, cosas de metal alrededor que hacen sonar. No, aquí era solamente un tambor de percusión de mano. Amén. Y danza. Aquí vamos a estudiar entonces la palabra danza. Es una palabra que sé que a usted no le va a importar lo que yo voy a decir, pero lo voy a decir por aquellos que nos critican, no por usted. Si no me equivoco, diría la palabra majol, que indica danzar, hacer una ronda o un baile. Danzar, hacer una ronda o un baile. Esta palabra danza viene una palabra hebrea que es
Hul o Gil. Hul o Gil, que indica retorcerse, girar y estremecerse. Vea el Salmo 96, versículo 9. Salmo 96, versículo 9, donde al final de ese verso dice que hay que temer ante la presencia de Jehová toda la tierra. Y si usted lee los versos anteriores, habla de alabar a Jehová. Dice que Jehová es digno de suprema alabanza. Todo ese salmo habla de la alabanza a Dios. Y cuando habla de temer, se utiliza la palabra hul o gil, que indica estremecerse. Hoy, ¿por qué los pentecostales tiemblan? Una vez un bautista me dijo, ¿por qué tiemblan? Yo le dije, porque estamos vivos y ante la presencia de Dios. ¿A quién miraré yo? Dice, al que tiembla ante mi presencia. Entonces esa palabra indica recogerse así como en forma fetal. También se utiliza para recogerse o torcerse de dolor. Y también indica la palabra dar vuelta, danzar o estremecerse ante la presencia de Dios. No es que las emociones, Dios no es emocionalista, pero sí el Espíritu Santo provoca emoción en el ser humano. Porque incluso lo dice Salmo 114, verso 17, ante la presencia de Jehová, tiembla hasta la tierra. Lo dice el Salmo 68, humearon los montes, saltaron como becerros, como corderitos. Aquel Sinaí tembló. ¿Cuándo? En Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Ante la presencia de Dios, los montes humearon y se estremecieron. Por eso Isaías, el capítulo 63 más o menos, verso 2, dice, oh, si descendieses y humearen los montes y derritieses los collados ante tu presencia. Es que son muy emocionalistas, pero si somos seres humanos, pues, ¿qué cree que somos yo robot? ¿Que somos androides? No. Dios hizo emociones para que en el orden de Él las ocupemos. Hoy que son llorones. Pero ¿qué hacían las mujeres ante las plantas del Nazareno que perdonaba pecados? Lloraban y mojaban sus pies. Cuando las emociones no son de acorde a la voluntad de Dios, son dañinas. Pero cuando las emociones son dirigidas por Dios, reitero al sacerdote Edras, nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabadle con cuerdas y flautas, Salmo 150, verso 4 estoy leyendo. Alabadle con címbalos resonantes, que son platillos metálicos. Alabadle con címbalos de júbilo, que son platillos más pequeños y con sonidos más agudos. Pero el verso 6 termina diciendo, ahora no solo los instrumentos y con qué hay que alabar, y con el cuerpo y con danza, sino que ahora dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, o ajá, que es la abreviación de Jehová. Aleluya, que significa alabemos a Jehová. Oiga, qué hermosos son los salmos. ¿Y por qué cita los salmos, hermano? El autor del libro de Colosenses y de Efesios, Efesios capítulo 5, verso 14 en adelante,
nos insta a alabar a Dios con himnos, salmos y cánticos espirituales. Cuando se utiliza la palabra salmo, se está refiriendo específicamente a estos salmos escritos en el Antiguo Testamento y también acompañados por instrumento de cuerda. Porque hay denominaciones que dicen que es pecado tocar instrumentos. Y yo le pregunto entonces, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 13 hay hombres que tienen arpas en sus manos en el cielo? ¿Por qué los ángeles del Señor tocarán la trompeta de Dios? Y si en el cielo se toca instrumento, ¿cuánto más aquí? No, es pecado, es pecado. Es porque no leemos la palabra. Te bendiga mi hermana Anális Álvarez de Castro. Desde Venezuela, Dios me la fortalezca. Sí, es malo el internet allá, todo está mal por ahora, pero el Señor tiene el control. Oramos por Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Oramos por Venezuela. Que el Señor bendiga esa nación. Que el Señor tome el control de todas las cosas que esta tormenta la pueden pasar regocijándose en la presencia del Señor. Dios bendiga a mi hermana Vanessa también, Ortigosa. Mi hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. Entonces, por eso hemos citado un salmo. Y el salmo indica cómo se debe alabar a Dios. Y estos salmos se leían en los cultos. Y estos salmos son palabra de Dios. Y estos salmos siguen vigentes. La instrucción de la alabanza. Y es más, el libro de los Salmos es el libro más extenso, más largo de la Biblia. Incluso el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia con 173 o 175 versículos, si no me equivoco. Si usted lo revisa, se dará cuenta que no estoy mintiendo. El capítulo más largo de la Biblia es el acróstico del abecedario hebreo escrito en Salmo. 176 versículos. Y Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá, y Judá significa exaltar o alabar. Algo nos quiere decir. Algo nos quiere decir. Pero esta alabanza, dice el mismo libro de los Salmos, que es hermosa la alabanza en los íntegros, en los salvados. Por eso el orden de los hijos de Jacob indica el orden que tiene la alabanza en el salvado. Y no es el primer lugar, porque el primer hijo de Jacob se llama Rubén, que viene de Ra y Ben, que significa ver, y Ben, hijo. Ver un hijo significa. Significa que tenemos que poner nuestros ojos en el hijo. ¿En quién? ¿Qué hijo? Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Lo primero en el Hijo de Dios es creer en Jesucristo. Poner atención al Hijo. Rubén. Segundo es Simeón, que viene de Shema. Oír para obedecer. El creyente tiene que poner atención a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de la audición, de la escucha, de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y como está escrito en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y según Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Rubén un hijo, Simeón oír la palabra de Dios. Tercer hijo de Jacob, Leví, que significa unir. Me uniré a mi marido, dijo Lea, porque Dios le había dado este hijo, Leví. Leví significa unirse.
Dios da a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. El creyente escucha la palabra, Simeón. Rubén, un hijo. Simeón, oír. Tercero, Leví. El creyente se une a Dios. Y cuando el creyente se une a Dios por medio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el cuarto hijo es Judá, que significa alabanza. Alabaré a Jehová, decía Lea. Y le puso a su hijo Judá. Porque el creyente, luego de que conoce a Jesús, escucha la palabra, se une a Cristo, exalta. Por eso en el Salmo 142 dice David: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Pablo y Sila, estando encarcelados, alabaron a Jehová, cantando a Dios y orando a la medianoche. Y el Espíritu Santo hizo estremecer hasta la cárcel. Porque el Espíritu Santo está vivo, es real, el poder es real y sigue vigente. No quedó con los apóstoles. Y luego le predicaron el evangelio al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y se bautizó. Tiene su lugar la alabanza. Pero primero es la palabra, primero el encuentro con Cristo. Luego que eres salvo, alaba a Dios. Tus pecados fueron perdonados, alaba a Dios. Tú fuiste sanado, alaba a Dios. Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual heredaste de tus padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de mi Cristo. Alaba a Dios. Compruébemelo por la Biblia. Éxodo capítulo 15. Luego de que traspasan el Mar Rojo, luego de haber comido el cordero, tipo el sacrificio de Cristo, según Primera de Corintios capítulo 5, verso 17, Jesús en nuestra Pascua, verso 7, Jesús en nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Celebramos la fiesta con panes sin levadura. Vamos a ver lo que implica una fiesta, lo que se hacía en una fiesta. Porque Cristo es el cumplimiento de toda la fiesta judía. Porque el que está en Cristo vive una fiesta en su corazón. Y si usted no lo está viviendo, es mejor que lo tenga. Saludo a mi hermana Marina Bueno, no alcancé a saludarla. Dios me la bendiga. Y cuando traspasa Moisés, se pone a profetizar. Pero cuando profetiza Moisés, en el versículo 20, dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Otras traducciones dan a entender una ronda o un corro. Mujeres danzando, girando alrededor, tomando el pandero, alabando a Dios. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo, en sobremanera se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así el salvado, cuando ha entendido que han sido borrados sus pecados, que el acta de los decretos que nos era contrario, la lista de todos nuestros pecados, fue quitada de en medio, clavada en la cruz. Por su sangre hemos sido redimidos, que Él derrotó no a Faraón ahora, sino que a Satanás por medio de la muerte, según Hebreos 2:14, y triunfó sobre ellos y expuso públicamente a los principados, a las potestades, a los demonios, los avergonzó públicamente. Nosotros lo que nos queda es alabar, es agradecer, es engrandecer su nombre, porque en el extremo se ha engrandecido. ¿Qué hacían en Hechos capítulo 2? Me voy adelantando un poquito. Magnificaban a Dios.
magnificar, de donde viene el título en latín del Cántico de María, la madre de Jesús. Cuando escucha la noticia que de su vientre nacerá el Salvador, engrandeció su alma al Señor, su Salvador, por haber visto la bajeza de su sierva, de haberla escogido, de haber puesto sus ojos sobre su vida. ¿Acaso no es motivo de exaltar, de alabar, de danzar, de hacer algo por aquel que puso sus ojos en nuestra vida? Magnificaban, engrandecían a Dios. No decían: Diosito, por favorcito, concédeme un tesorito, señorcito, por favorcito. No. Él es todopoderoso, Él es roca fuerte, Él es eterno, Él es mi estandarte, Él es escudo alrededor de mí, decía David. Él es mi gloria, Él es mi grandeza, Él es quien levanta mi cabeza, Él es torre fuerte delante del enemigo. Torre fuerte es el nombre del Señor. Al correrá el justo y será levantado. Engrandezca el nombre del Señor. Por eso le citaba el Salmo 96, grande Jehová y digno de suprema alabanza. Por eso habla de temer delante de él toda la tierra. Habla de este sentimiento de sobrecogimiento, de temblor, de girar, de hacer algo, de estremecerse ante la presencia de aquel que todo lo creó. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué son tan efusivos? Porque tenemos el poder del Creador de los cielos y la tierra. Tenemos el poder de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Para qué tanto? Prohibido gritar, prohibido alabar, prohibido danzar, prohibido. ¿Qué quiere que nos diga eso el gobierno algún día? Ahora estar todo. No, ahora sí quiero alabar al Señor. Ahora sí, ¿qué hicieron en la pandemia cuando prohibieron reunirse? No, Señor, por favor, cuando se abra la iglesia, Señor, cuando nos den la posibilidad, vamos a correr a la iglesia. Voy a ir a hacer el aseo a la iglesia. Voy a ir a ayunar a la iglesia. Voy a ir a orar a la iglesia. Voy a ir a cantar a la iglesia. Voy a danzarle al Señor a la iglesia. Abrieron la iglesia y ahí las iglesias muchas se cerraron. Muchos evangélicos se descarriaron. Muchas bocas quedaron cerradas. Porque hay que amar de hecho y no de boca. Le dije que Jesús en nuestra fiesta. ¿Qué se hacía en una fiesta? Vea el libro de Jueces, capítulo 21. Jueces, capítulo 21. Oiga, el tema me queda harto todavía. Espero terminarlo. Verso 19 en adelante. Josué 21, verso 19 en adelante. Si no lo alcanza a anotar, después ve el video de nuevo y lo anota. Lo busca, lo lee. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo. ¿Qué había? Fiesta solemne de Jehová en Silo. ¿Qué había en Silo? El tabernáculo de reunión. Antes que se construyera el templo, el tabernáculo estaba en Silo. Y aquí cada año hay fiesta solemne en el tabernáculo de Silo, que está en el norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Verso 20, y mandaron a los hijos de Benjamín, esta tribu que había habido una mortandad porque cometieron un pecado terrible. Habían violado a una doncella, una concubina de un levita, y la mataron entre todos. El levita descuartizó el cuerpo ya muerto de su esposa en 12 partes y lo mandó a las 12 tribus de Israel para decir, así se le hizo a mi esposa, a mi mujer, a mi concubina, más bien dicho. Entreguen a los culpables y la tribu de Benjamín no quiso.
Y se formó una revuelta donde casi exterminaron a la tribu de Benjamín. Por eso la tribu de Benjamín era la más pequeña. Y de ahí Dios escogió al rey de Israel llamado Saúl. Y de ahí venía el apóstol Pablo. Pero casi desaparece. Y como casi desaparecen, estos hombres dijeron, cuando vayan a la fiesta solemne al templo, nosotros vamos a escoger mujeres de ahí. Pero mire lo que hacían en las fiestas solemnes las mujeres. Mire. Verso 20, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poner emboscada en las viñas. Verso 21, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, que viene la misma palabra que decíamos delante, majol, majolot, danzar, dar vueltas, y estar reunidas en estos grupos como en círculo. Cuando las vean ustedes danzando, ¿qué iban a hacer? Salid de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Entonces así tomaron mujeres para casarse. ¿Pero de dónde las sacaron? Del mundo no. Las sacaron de las mujeres que iban a alabar al Dios de Israel. ¿Acaso la Biblia no nos manda a no casarnos con yugo desigual, sino con aquellas que alaban a Dios, tanto hombres como mujeres, no solo que alaban, sino que también tienen fruto? Quizás lo hicieron de una mala manera, porque en aquel tiempo claramente la Biblia lo dice, que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero se alababa a Dios, ya con danzas. Y usted ve al judío hasta el día de hoy, danzan a Dios, saltan, dan vueltas. No hacen coreografías ni parafernalias como hacen hoy en día, con pañuelos y obras de teatro. No, hermano. Pero el saltar, dar vuelta, es bíblico. Temblar ante su presencia es bíblico. Incluso el Talmud habla que los profetas le decían los locos. Ahí vienen los locos porque temblaban estos, gritaban. Cuenta la tradición. Pero si el texto bíblico... Solo el texto bíblico no explica esto. ¿Se da cuenta que es necesario conocer el idioma bíblico para entender que lo que pasa en nuestros cultos es bíblico? Segunda de Samuel capítulo 6. Verso 13. Segunda de Samuel 6:13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, donde venía la presencia, no que el arca era la presencia, en el arca se posaba la presencia de Dios. Cuando los que llevaban el arca de Dios, que eran los levitas, los que están unidos a Dios. ¿Quiénes llevan la presencia? Los que están unidos a Dios. Los que están aferrados a su Dios. Habían andado 6 pasos. Él, o sea, David, sacrificó un buey y un carnero engordado, tipo el sacrificio de Cristo en la cruz. La presencia de Dios solamente viene a través del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, lo dice Hebreos capítulo 9, verso 20 aproximadamente, no se hace remisión, o sea, los pecados no son quitados, pero como la sangre ya fue derramada hace 2000 años atrás, la presencia de Dios viene con nosotros, estamos unidos a nuestro Dios. Y el verso 14 dice, y David danzaba con todas sus fuerzas de delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, quiere decir estaba en la presencia, estaba el Espíritu de Dios en ese lugar, y porque estaba su presencia, él danzaba. Pero estaba casado con una bautista o con una hermana murmuradora. Oiga, que el Señor calle la boca a los murmuradores, criticones, que todo les cae mal. Nunca son felices. Mical nunca fue feliz con David. Nunca fue feliz.
Nunca estuvo conforme. Que el Señor reprenda el espíritu de Mical en nuestra iglesia, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares. Porque las Micales nunca producen nada. Solo quejas. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, no fue al culto, estaba mirando por Facebook Live. Estaba mirando por el notebook, por el MacBook, al hermano David. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo Mical? Y le menospreció en su corazón. Pero ¿qué importa que Mical te menosprecie? ¿Qué importa que el criticón te menosprecie? Lo que importa es que el Rey de Reyes se agrade de tu vida. No sé si usted puede decir amén a eso. Porque criticón y criticona siempre los tendréis con vosotros. Siempre van a haber Micales, hombres y mujeres, hijos de Saúl. Recuerde que Saúl quedó solito, el espíritu de Jehová lo abandonó, pero David oró, no quites de mí tu santo espíritu. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer el holocausto y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que dice el verso 20. Volvió luego David a bendecir su casa, su familia, donde estaba su esposa Mical. Y saliendo Mical a recibir, dijo, cuán honrado ha quedado hoy delante de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y era el rey. Pero esto no quiere decir que quedó desnudo en pelota, como decimos en Chile, sino que con su túnica interior, eso era estar desnudo. Y lo más probable es que estaba vestido como un sacerdote. Como un cualquiera, como un siervo más, un sacerdote más. Yo soy el rey, ¿cómo voy a andar como los demás? Le decía Mical. Yo me casé con un rey, no con un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, no fue delante de ti, Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en presencia de tu padre. Le está recordando, tu padre rechazó a Dios, pero él me escogió. Delante de tu padre, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Escuchó bien, hermano, hermana, Mical? Que la crítica no te desanime. Es que ¿qué van a hablar de mí? Van a hablar igual. Si no danzáis, van a hablar. Si danzáis, vais a hablar. Van a hablar. Si predicáis, van a hablar. Si no predicáis, van a hablar. Si oráis, van a hablar. Si no oráis, van a hablar. Si ayunas, van a hablar. Si no ayunas, van a hablar. Si gritas, van a hablar. Si no gritas, está muy frío. De todas maneras, te van a criticar. Si lees la Biblia, te van a criticar. Si no lees la Biblia, te van a criticar. Mejor que te critiquen por agradar a Dios, porque el hombre y la mujer nunca va a estar feliz. Y aún me haré más vil, más miserable que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Nunca dio fruto, siempre se quejó.
¿Qué hora es? Ya, me queda algo. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. María y Elizabeth se encuentran. Las dos embarazadas. Elizabeth tenía 6 meses más que María de embarazo. María venía con Jesús en su vientre. Y el verso 41 de Lucas capítulo 1 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Salto, llena del Espíritu Santo. Y el niño sería lleno del Espíritu Santo desde su vientre. ¿Y cuándo saltó? Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esa palabra en griego indica el salto de un bebé. Y si no me crees, vea las ecografías donde literalmente el bebé utiliza sus piernecitas pequeñitas. Alabado sea el nombre del Señor. A todas estas mujeres, a todos estos hombres que están a favor del aborto. Tú no sabes lo que se está gestando en el vientre de esa mujer. Tú no sabes si ese será un próximo predicador, si ese será el próximo instrumento, sea un hombre, sea una mujer, porque desde la concepción ya está escrito en sus cromosomas si es un hombre o una mujer. Saltó de alegría por la presencia del Espíritu Santo, porque ¿quién estaba ahí? El Señor de señores, Rey de reyes, aún en el vientre de su madre. Dios bendiga a las madres, Dios bendiga a los matrimonios. Por eso el diablo odia tanto a los matrimonios, por eso el diablo odia tanto a los niños. Pero mi Cristo vino a nacer de una mujer virgen, se hizo niño, creció y lo derrotó. Lucas 7, para ir terminando. A ver si me recuerdo. Tengo la mala costumbre de predicar de memoria, hermano. Lucas 7, 32. 31 y 32. Lucas 7, 31, 32. Y dijo el Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesús. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? ¿A qué? Semejantes o parecidos son a muchachos sentados en las plazas, que dan voces o gritos unos a otros y dicen: os tocamos flautas, como en los salmos, como en las fiestas de Jehová. Os tocamos flautas y no bailasteis. Aquí la palabra bailar es semejante a la utilizada en el Antiguo Testamento, que indica dar vueltas o saltar y danzar como lo hacía David. Lo voy a decir con mucho respeto, como pastor Emanuel Garcés. Se ha dado cuenta cuánta vuelta da. Dios lo bendiga a nuestro pastor. Siga danzando nomás. Sí, van a seguir pelándolo. Siga alabando a Dios. Hermana, van a seguir pelándola. Siga alabando a Dios. Y no bailasteis. Os endechamos, lamentamos, y no llorasteis. Aunque esto es una comparación con la predicación de Juan. Y la predicación y el rechazo de Juan y de Jesús. La comparación es real, porque en la cultura judía, en el culto hebreo, se danzaba delante la presencia de Dios. Se saltaba delante de Dios. Vemos en Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 14, no me voy a detener a leerlo por el tiempo. Hechos capítulo 3 y capítulo 14
Vemos al cojo sanado en el templo de la hermosa, que entró saltando y alabando a Dios en el templo y no fue expulsado por desordenado. Esto ya me indica que en el templo se puede saltar y alabar a Dios, porque estaba cumpliendo incluso la profecía de Isaías 35, que cuando viniera el Mesías, el cojo saltaría, la lengua del mudo cantaría, los ojos de los ciegos serían abiertos, el oído del sordo oiría. Y porque Él ya vino, esas cosas pasan. Y se puede saltar en la presencia como Juan el Bautista en el vientre de la madre, o se puede ser sanado y entrar saltando y alabando al Cordero de Dios al templo. Y el muchacho sanado también en Hechos 14 por Pablo, dice que dio un salto, se puso a caminar. Vamos terminando. Gracias a Dios, dijeron los bautistas y las micales. Jesús danzó. Aunque no hay un pasaje tan explícito, pero sí hay un texto que nos puede dar una luz de que probablemente Jesús haya danzado. ¿Qué? Lucas capítulo 10, verso 21. Lucas 10, verso 21. Dice, en aquella misma hora, cuando vuelven los 70 regocijándose por echar fuera a los demonios y todo eso, Jesús se regocijó ¿en qué? En el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu Santo. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los teólogos de aquel tiempo, de los escribas, de los intérpretes de la ley, de la escuela de Shammai y de Hillel, que eran las escuelas teológicas de aquel entonces, se lo escondiste a ellos. Y la has revelado, se la has mostrado a los niños, que quiere decir a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando se utiliza la palabra regocijó, que Jesús se regocijó en el Espíritu, se utiliza la siguiente palabra. Esta sí que la tengo en el diccionario ya. Que es agaliao o agaliao. Agaliao. Y la palabra agaliao viene de la raíz griega agán, que significa mucho. Y más específicamente, esta palabra significa, la estoy leyendo en la Biblia, traducida por un bautista, palabra clave. Más específicamente, saltar de alegría. Saltar de alegría. Se regocijó en el Espíritu, saltó de alegría en el Espíritu. Aunque los traductores de nuestra Biblia eran bautistas y no iban a poner que saltó en el Espíritu, pero la palabra griega indica su primer uso de regocijarse en el Espíritu, saltar. O sea, Jesús no era bautista, alábelo. Termino. Más específicamente, saltar de alegría, es decir, exaltar. Estar excesivamente, extremadamente alegre. ¿Había escuchado eso, no? ¿Se lo había escuchado un teólogo? Que los teólogos predican lo que les conviene. Muchos teólogos tienen que resucitar. Dios resucite a muchos teólogos. El pecado es cuando se envanecen. El pecado es cuando reemplazan al Espíritu Santo. Eso es pecado. Con inmensa alegría, regocijarse en gran manera. Demostrar alegría, mire lo que dice, con brincos y saltos que denotan alegría y deleite excesivos
o estáticos. Todo eso quiere decir cuando Jesús se regocijó en espíritu. Saltar, estar sumamente feliz. Voy terminando. Perdón. Pero tengo que terminar con esto. ¿Dónde estaba profetizado que Jesús danzaría? Ve al Salmo 21. Para esto hay que usar la teología para el bien de la iglesia, no para matar a los cristianos. Salmo 21, verso 1. Este salmo es conocido como un salmo mesiánico, se ha dirigido al Mesías, que Jesús es el Mesías. Entonces está dirigido a Jesús. Al músico principal, Salmo de David, dice en el verso 1 del Salmo 21, el rey se alegra en tu poder. La palabra es sinjá, que habla de regocijo. El rey se alegra en tu poder, se regocija en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, y Jesús significa salvación, y en tu salvación, o sea, cuando Él salva, cuando Él redime, cuando Él perdona, ¿cómo se goza? La palabra utilizada en hebreo para gozo es gil. Y la palabra gil en hebreo, ¿sabe qué significa? Dar vueltas rápidamente o danzar. Como un niño se alegra cuando está muy feliz. Quiere decir que el Salvador danzará por la obra salvadora. ¿Está entendiendo? Otra palabra está en Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías. Ay, ¿dónde está? Sofonías. Sí, Sofonía era. 3, termino con esto. 17. Esta profecía habla de que el Salvador, que Dios mismo estará en medio de Israel. Verso 16, Sofonías 3, 16, 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, escúchalo, anote, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. ¿Por qué no van a temer? ¿Por qué no se van a debilitar las manos? Verso 17. ¿Por qué? Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. ¿Y quién salva? Solo Cristo. Porque Jesús es Dios. No es el Padre, pero también es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Va a cantar, va a callar de amor y se va a gozar con alegría. La palabra gozarse es gil nuevamente, que indica dar vueltas. Danzará el Dios eterno en medio de ti. Va a callar, va a suspirar por amor. Cuánto te amo. Porque vendrá con la iglesia, volverá a salvar a Israel y pondrá sus pies en el monte del olivo y se partirá. Por eso, Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, tipo de Cristo, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, seréis libres del anticristo. Le está hablando Israel. Y nosotros venimos con él. Los que están con él son santos, fieles y justos. Apocalipsis 17. Venimos con él de las bodas del Cordero. Saldréis y saltaréis como becerro en la manada. ¿Por qué? Porque él viene, según Cantar de los Cantares, capítulo 2, saltando entre los montes. Y según Sofonías 3:17, dando vueltas, saltando y cantando. ¿Es pecado danzar? No. Jesús danzará
Sí. ¿Danzó? Lo más probable es que sí. ¿Usted puede danzar? Sí. Así que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Le alabaremos aquí, le alabaremos en el cielo, le alabaremos en el milenio, le alabaremos para siempre, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, manjares, presencia, alimento, delicias a su diestra para siempre. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermana Raquel, gracias, mi hermana Pamela. Cada comentario, que el Señor les fortalezca y les bendiga.